Calvario. Yo soy el pastor Dixon Klinger y estoy muy contento de que nos puedas acompañar en ese tiempo de adoración. Bienvenidos a la transmisión en vivo de la Iglesia del Calvario. Yo soy el pastor Dixon Klinger y estoy muy contento de que nos puedas acompañar en ese tiempo de adoración. No sé cuál sea la situación que estés pasando en este momento, pero déjame decirte algo. Dios está en control. El Salmo 46, versículo 1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Si esta es tu primera vez con nosotros, queremos darte una cordial bienvenida y agradecerte por unirte con nosotros para adorar a nuestro Salvador a través de la predicación de la palabra de Dios. Creemos que la Escritura es suficientemente clara y poderosa para transformar tus vidas. Así que nuestra oración es que Dios hable a tu vida y que seas edificado por medio de la palabra de Dios. Una vez más, te damos gracias por conectarte con nosotros. Comencemos juntos este tiempo de adoración al Señor. Su bosquejo vamos a estar meditando en los versículos 1 al 10. Si no tiene una Biblia, pues vamos a tratar de poner en la pantalla para que lea con nosotros. O si no, puede levantar su mano y uno de los sugieres le podrá hacer llegar una Biblia. O puede acercarse al que esté a su lado. Hay tres opciones, pues. Pero lo motivamos a que pueda tener una copia de la Escritura, que es importante. Hechos capítulo 3. Cuando pienso a veces en la importancia de tener la copia de la Escritura, ¿no? Nosotros desde pequeños siempre nos dieron una Biblia, cada uno tenía su propia Biblia, así que siempre lo aprendí, siempre trato de asociarlo de esta manera. No creo que sea una ilustración mala, pero es buena, ¿no? De la misma manera como cada quien tiene su cepillo de dientes personal, uno no comparte el cepillo de dientes con nadie, entonces es bueno también tener cada uno una copia de las Escrituras. Dice la Escritura de la siguiente manera: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, mirándolo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que sucedió. Para en esta mañana pedimos que tu Espíritu Santo dirija esta reflexión de tu palabra. Señor, permite que el predicador pueda decir nada más que lo que enseña tu palabra, no los deseos de su corazón. Padre, permite que tu pueblo pueda estar atento como los hermanos de Berea. Señor, y que puedan comparar lo que escuchan con lo que enseña tu palabra. Que podamos ser edificados. Pero también oramos por aquellos niños, jóvenes, adultos que no te conocen.
Señor, para que la luz del Evangelio pueda resplandecer sobre sus vidas. Que tú los puedas atraer a ti con esos lazos de amor, como dice el profeta. Señor, y que hoy pueda ser ese día de salvación para ellos. Hoy puedan encontrar salvación en ti. Hoy puedan correr a ti pidiendo perdón y arrepentimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. En el libro de Hechos estamos estudiando cómo la iglesia comenzó a llevar a cabo la gran comisión que se le había encomendado. El Señor, antes de ascender al cielo, tomó a sus discípulos y les dio el mensaje correcto, los preparó, y después de que Cristo ascendió al cielo, envió al Espíritu Santo, lo vimos en el capítulo 1, para capacitarlos, para llevar a cabo su misión. En el capítulo 2, que estudiamos por las últimas semanas, vimos el cumplimiento de la promesa en el día en Pentecostés. Muchas personas habían llegado a Jerusalén, como era costumbre, pero ese día ocurrió algo extraordinario. El Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, nació la iglesia. En medio de ese acontecimiento, el apóstol Pedro se levantó y empezó a predicar su mensaje, hablando directamente a aquellos que habían crucificado, entregado al Señor Jesucristo, y les mostró a través de la Escritura que Él era el Mesías, que Jesucristo era el Mesías. Frente a esa confrontación, ellos preguntaron en el versículo 37 del capítulo 2, ¿qué haremos? A lo que el apóstol Pedro contestó claramente en el versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Ese día dice la palabra que 3,000 personas creyeron y fueron añadidas a los 120 creyentes que ya estaban allí dispuestos. Pero el libro de Hechos, no solo nos muestra cómo comenzó la iglesia, sino cómo vivía esa iglesia que ya eran salvos, ¿no? Del versículo 42 al versículo 47, que estudiamos la semana pasada, se nos dio una descripción hermosa de cómo caminaba la iglesia, y como oramos y enseñamos, debería ser el deseo nuestro de la iglesia del Calvario, poder caminar de esa manera. ¿Cómo caminaban? Dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Donde había tanta falsa enseñanza, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, la palabra de Dios. Dice que participaban juntos en el partimiento del pan, es decir, cuando se celebraba la cena, ellos no se ausentaban, estaban presentes. Dice que oraban unos por otros, oraban juntos. Dice que se reunían para alabar a Dios y para compartir sus vidas. Lo hacían no solamente en el templo, sino que lo hacían en sus casas, compartían sus alimentos y no había ninguno. Cuando había necesidad, voluntariamente, si tenían que vender algo de ellos, lo vendían para poder suplir la necesidad de sus hermanos. Tenían todo en común: la doctrina, el tiempo de oración, la comunión, todo lo tenían en común. Y esto nos muestra algo importante que quizás poco a poco lo hemos perdido, pero tenemos que retomarlo. El cristianismo no es una experiencia individual. La salvación sí. Somos salvos individualmente, claro que sí. Nadie puede ser salvo por mí. Pero el cristianismo se vive en comunidad, como el pueblo de Dios que somos. Se vive dentro de esa comunión de fe, y es allí en esa iglesia local donde ponemos en práctica todo lo que aprendemos de la palabra de Dios. Pero también dijimos en el versículo 47, terminamos diciendo que el Señor añadía a la iglesia todos los que habían
de ser salvos. Una vez más, la salvación es una obra soberana de Dios, pero sí, esa salvación produce frutos visibles. Aquellos que han sido salvos comienzan a amar a sus hermanos con sus virtudes y con sus defectos. Comienzan a servirse los unos a los otros y comienzan a cuidarse los unos a los otros. O digámoslo de otra manera, comenzamos a amarnos como hermanos, a servirnos como hermanos y a cuidarnos como hermanos. Esa es la exhortación que encontramos. Es contradictorio decir que amamos a Dios, que tenemos la verdadera doctrina cristiana, cuando al mismo tiempo no queremos tener comunión con nuestros hermanos en Cristo. O sea, es incompatible con la Escritura. Es incompatible. Esta escritura también nos exhorta a perseverar en la enseñanza de la palabra, a reunirnos, a orar, participar de la cena, a exhortarnos con la escritura los unos a los otros. Pero en el versículo 43 que también leímos, se nos dice una descripción de la iglesia primitiva. Dice que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Lucas menciona en este versículo de una forma breve como un resumen de lo que estaba pasando, pero no nos da ningunos detalles hasta que llegamos a este capítulo 3. Porque aquí nos presenta una de esas maravillas y señales. Encontramos el primer milagro, que es la sanidad de un cojo de nacimiento. Y esto nos lleva a entender el propósito de las señales. El Señor Jesucristo, durante su ministerio terrenal, no solo enseñó, sino que también hizo milagros. Juan capítulo 14, versículo 11, dice: creedme por las obras mismas. Nicodemo entendió esta verdad y se acercó al Señor Jesucristo. Todos conocen la historia, una noche donde nadie lo viera. Juan capítulo 3, versículo 2. Y miren lo que Nicodemo le dice al Señor Jesucristo: sabemos que has venido de Dios como maestro. O sea, los líderes religiosos entendían muchas cosas porque ellos conocían la Escritura. O sea, ellos no eran ignorantes. Dice: sabemos que has venido de Dios como maestro. Mire lo que dice. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, las señales era el respaldo de Dios a que el mensaje que estaba predicando el Señor Jesucristo era verdadero. De la misma manera, cuando llegamos a la iglesia primitiva, estos primeros días, Dios concedió a los apóstoles hacer señales, prodigios y milagros, y como ya lo enseñamos, con el propósito de confirmar que el evangelio que se estaba predicando era verdadero. Ese era el propósito. La Escritura lo explica, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 12. Las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros por señales, prodigios y milagros. Cuando estudiamos Hebreos,
en la primera exhortación que se nos llamó a no descuidar la salvación, Hebreos capítulo 2, versículo 4, el versículo termina diciendo, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros. Así que, amado hermano, escúcheme con atención. Las señales no son el centro del evangelio ni del mensaje, sino que eran la confirmación de que el mensaje provenía ¿de quién? De Dios. Y aunque Satanás también muchas veces para engañar a la gente hace sus milagros. La Biblia dice que él se viste como ángel de luz. Pero las señales que encontramos y esta señal de la curación del cojo no es el centro del mensaje, como vamos a mirar, sino una confirmación que el mensaje proviene de Dios. Es más, después de la sanidad del cojo, en Hebreos capítulo 4, versículo 4, se nos dice lo siguiente: muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Interesante. Porque como vamos a mirar, podemos dividir esto en tres partes. La escena, la señal, la secuela del milagro y el sermón. Pero aquí Hechos 4:4 nos dice que muchos de los que oyeron la palabra, ¿qué pasó con ellos? Creyeron. No fue por la sanidad. La sanidad o la curación del cojo, si usted me permite, simplemente fue el medio que Dios usó para captar la atención de las personas, y luego Pedro se paró y predicó, y ahora fueron 5,000 los que se convirtieron. Entonces, mis amados, se repite el mismo patrón que miramos ya en el principio, en el capítulo 2. Pasó algo sobrenatural, la gente se amontonó, Pedro predicó, ¿y cuántos se salvaron? 3,000. Ahora aquí va a pasar lo mismo. Entonces, el mismo patrón, mis amados hermanos. Se necesita predicar la palabra de Dios. Lo que salva es la predicación de la palabra de Dios. No es la música, no es las luces, no es el humo, no es la comida, es la predicación de la palabra. Así que pensando en esto, miremos en primer lugar la escena que se nos presenta aquí. Versículo 1. En esta escena vamos a encontrar tres personajes: Pedro, Juan y el hombre cojo. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Sabemos que Pedro y Juan eran amigos, compañeros desde antes de seguir a Cristo, porque se dedicaban a la ¿qué? A la pesca. Ellos habían estado juntos también en momentos importantes, habían estado en la resurrección, ahora seguían juntos. Pedro, normalmente a lo que vemos aquí, Pedro era el que hablaba, pero Juan estaba pues allí a su lado. Y el texto dice que Pedro y Juan subían al templo. Ahora, en ese tiempo, lo digo ahorita, lo digo más tarde. Espero que no me olvide, lo digo más tarde. Subían al templo. ¿Qué indica esto? Sugiere que lo hacían con frecuencia. ¿Y a qué subía? El texto nos dice que subían ¿a qué? A orar. O sea, era una costumbre orar. Igual que otros creyentes, se subían ahí para hacerlo.
Las horas que ellos estipulaban para orar, ¿no? Judías, era a las 9 de la mañana, al mediodía y a las 3 de la tarde. Por eso dice aquí lo identifica como la hora novena. Y los discípulos solían hacerlo. Por ejemplo, si usted va a Lucas capítulo 24, versículo 53, él dice lo siguiente: y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Y Hechos 2:46 que estudiamos la semana pasada, dice que perseveraban cada día. ¿En dónde? En el templo. Es más, lo digo ahorita mejor. Es bueno que usted entienda que en ese momento el templo, el edificio, era donde Dios se manifestaba. Ahora que estamos en Cristo y Cristo regresó, ¿quién es el templo? Nosotros. Venimos al edificio, pero el templo somos nosotros. Corintios dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Él vive en nosotros. La iglesia no son las paredes, la iglesia somos nosotros. Ahora bien, ¿qué principio aprendemos de lo que en este versículo para nuestras vidas el día de hoy? ¿Qué principio aprendemos? Yo creo que es un principio muy sencillo. Nosotros, aunque no estamos bajo el sistema del judaísmo, no hemos abandonado la práctica de la oración. El creyente, ahora que tiene acceso a la presencia de Dios, debe tener una vida de oración constante. Al creyente no hay que estarle diciendo ya oró. No, el creyente sabe lo que tiene que hacer y debe orar a nivel personal, y también debe hacerlo a nivel ¿qué? Colectivo. Es bueno y es necesario que la iglesia tenga un tiempo colectivo de oración. No es suficiente yo oro en mi casa, amén, gloria a Dios, siga haciendo, no pare de hacerlo, pero es importante que el pueblo de Dios se reúna y practique la oración congregacional. Lo vemos en la Escritura. Esto no es una imposición de los pastores o una imposición de la denominación o como usted lo quiera llamar. La Escritura nos llama a hacerlo. Pedro y Juan subían como lo tenían de costumbre. La iglesia perseveraba en la oración, era costumbre para ellos. Bueno, la iglesia del Calvario tiene que perseverar, tiene que reunirse para orar. Nosotros lo hemos estipulado los miércoles a las 6:45, otras congregaciones lo harán a otra hora, pero debemos buscar a Dios en oración. No se trata de una actividad más en la semana, sino que es una práctica que fortalece la vida espiritual de la iglesia y es parte de nuestra vida espiritual. Tenemos que hacerlo. Para Juan y para Pedro era costumbre ir al templo. Ahora usted se imagina la cantidad de personas que iban a esa hora a hacerlo. Yo le digo algo, yo he visto o he escuchado los que profesan el Islam. ¿Sabe que ellos, no importa dónde estén, no importa qué estén haciendo en ese momento, a esa hora dejan de hacer exactamente lo que estén haciendo y voltean su rostro hacia la Meca y se arrodillan y empiezan a hacer su oración? Una falsa doctrina. Porque sabemos que es una falsa doctrina. Porque con el solo hecho de que no profesen a Cristo como Señor y Salvador y como Dios, es una falsa doctrina así. Con solo eso
dejan de hacer lo que estén haciendo, se parece a nosotros. Nosotros sacamos todo tipo de excusas cuando se trata de orar con Dios, de hablar con Dios. Dios entiende, Dios entiende, Dios entiende. Ellos no. Donde estén. Donde estén. Entonces había mucha gente que estaba llegando ahí, porque era costumbre. Se puede imaginar la multitud que había a esa hora. Para entrar al atrio del templo tenían que pasar por esta puerta que identifica el texto aquí como hermosa. Y allí se encontraba este personaje, que es importante en la historia, un hombre que el autor nos deja claro que era cojo de nacimiento. No podía caminar. Sus piernas estaban dañadas y nunca las usó, pues están dañadas. No camina. Y dice que todos los días alguien lo llevaba a ese lugar estratégico, si me permite llamarlo de esa manera, para que pidiera dinero. Era su rutina diaria. Mientras Pedro y Juan y algunos creyentes iban a la oración, a este hombre lo llevaban todos los días para que sentara allí, para que recogiera dinero. Eso era un lugar estratégico. Y usted dirá, ¿por qué, pastor? Bueno, porque cuando estaban entrando al templo, muchos decían, uy, tengo que quedar bien con el de arriba, sacan dinerito y tome. Qué tan piadoso. Era un lugar estratégico y allí lo tenían. Miren lo que dice el versículo 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Y como hemos dicho, Lucas era médico y nos deja ese detalle importante: el hombre era cojo de nacimiento. Es decir, una condición que no tenía solución humana, que ningún tratamiento podía ayudarle. Y después de estar tanto tiempo sin usar las piernas, pues hombre, los músculos estaban totalmente atrofiados. Dicen algunos que unos 40 años más o menos. Versículo 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Mire que él hizo lo que normalmente solía hacer. Es decir, él no identificó ni quién era Juan ni quién era Pedro. No los identificó, no sabían quién era. Él no sabía que el pedir dinero a estos dos hombres iba a cambiar su vida por completo. Él pidió ayuda material y recibió la gracia de Dios que sana y transforma vidas. Esa es la escena de este pasaje. Dos siervos fieles, un hombre necesitado, y Dios dando su gracia. Nos acercamos a Dios por algo material y Él nos da algo mucho mejor, lo espiritual. Miremos ahora qué fue lo que pasó, la señal o el milagro. El milagro podemos mirar 4 características en este milagro. Primero, fue inesperado. Y así es como trabaja la gracia de Dios. Llega cuando tú y yo menos lo estamos esperando. Miren lo que dice, o por ejemplo, Efesios 3:20 dice lo siguiente: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aquel que es poderoso que hacer mucho más. Este hombre pedía una moneda y Dios le dio la sanidad y salvación. Este hombre esperaba eso. Miren lo que dice el versículo 4. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, y le dijeron, míranos.
Yo creo que Pedro y Juan seguramente habían visto a muchos mendigos antes. Y quizás a este hombre también había visto mucha gente y simplemente pasaban y le daban la monedita ahí, ni lo miraban ni nada. Pero aquí vemos que estos hombres se fijan en él. Ponen su mirada atenta, es decir, puso atención en él y le dicen, ahora tú, míranos a nosotros. Y quizás el mendigo, por lo que vemos en el versículo 5, tenía la esperanza de recibir su dinerito, como siempre lo recibía. Pero en lugar de eso, el versículo 6 dice lo siguiente: mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Este es uno de los versículos más famosos que uno escucha a veces a la gente decir. Pero lo que tengo te doy. Y dicen, usted va a dar de lo que usted tiene. Dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Imagínense la sorpresa de este hombre, y yo me imagino los que estaban alrededor. Quizás sí había escuchado un poco hablar de Jesús, de lo que había pasado con Jesús. Quizás escuchó que lo habían condenado, que lo habían matado injustamente. Pero Dios obró en el corazón de este hombre. Este hombre no recibió lo que esperaba. ¿Qué esperaba él? Monedas. Él no dijo, mire, necesito una monedita, como diría mi país. A veces la gente decía, no, que necesito una monedita para ir al doctor. No, quizás dijo una monedita. Pero recibió más de lo que necesitaba. Hermanos, amigos, así actúa Dios. Dios nos da mucho más de lo que necesitamos. Y entienda lo que estoy diciendo aquí. Aquí no estoy hablando de que te va a dar cosas materiales. No, te va a dar lo espiritual, su gracia, que es más de lo que necesitamos. Porque el gran problema de la humanidad y tuyo si estás en Cristo no es tu economía, no es tu enfermedad, es tu pecado. Es tu muerte espiritual. Necesitas un Salvador. Por eso fue que Jesucristo fue enviado como Salvador. Cuando solo pensamos que necesitamos lo material, Dios trae consuelo, trae esperanza a nuestra vida. Entonces el milagro, lo que pensamos es que fue inesperado. Él no estaba esperando eso y lo recibió. Lo segundo que miramos en referencia a este milagro es que fue hecho en el nombre de Jesucristo. Pedro no sanó a aquel hombre en su propio poder ni en ninguna capacidad especial que él tuviera. Y cuando él dice en el nombre de Jesucristo, lo que está haciendo es señalando el poder y la autoridad que provienen ¿de quién? De Cristo mismo. Cuando escuchamos en la Escritura hablar en el nombre de Jesús, hermano o amigo, no lo entienda como una fórmula especial o como un conjuro. Hada carabra, paticas de cabra y plin plin, como enseña la historia esta. No, el conjuro. No, es que hay que redecir las palabras. O sople, no, como una parte del conjuro. No, eso no significa el nombre de Jesús. No son palabras repetidas. La gente que hasta los que no creen en Cristo dicen, sí, en el nombre de Jesús lo declaro. No. Cuando está hablando en el nombre de Jesús, lo que está diciendo es bajo la autoridad de Cristo, bajo la autoridad o la persona de lo que Él representa, bajo su carácter, bajo su voluntad. Por otro también dice que todo lo que pidieres en el nombre de Jesús será hecho. Y la gente dice, ahí dice todo, o sea, todo lo que diga. Entonces yo ahora empiezo a pedir Ferraris, caballos y paso fino y toda la cuestión. No. Cuando dicen el nombre de Jesús es todo lo que está alineado a su voluntad y a su propósito. Entonces por eso esta expresión tiene que utilizarse con cuidado y no como un conjuro, como algunos quieren hacerlo. Pero lo que él quería es que el cojo y quizás los que estaban alrededor entendieran que lo que estaba a punto de suceder no era producto
del trabajo humano, sino del poder que le pertenece a Cristo. Y note una vez más que menciona a quién, el origen, ¿no? ¿Cuánto es? ¿Qué se me hizo? Dice en el nombre, versículo 6, en el nombre de Jesús, ¿de qué? De Nazaret. No se refiere a cualquier Jesús, una vez más, a ese que fue menospreciado. ¿Se acuerdan cuando dijeron, ay, ¿a poco puede salir algo nuevo, bueno de Nazaret? Sin embargo, de allí ese Jesús nació, salió, murió, resucitó. Ahora está a la diestra del Padre y en el nombre de Él están obrando estos milagros. Y note que Pedro habla de Jesús y de Cristo, juntándolos, ¿no? Esos dos términos. Jesús como Salvador y Cristo como ¿qué? Como Mesías, el unigénito prometido. Entonces, de modo que Pedro estaba dejando claro que lo que estaba pasando allí provenía directamente de Dios. Por eso cuando Pedro le dice en el nombre de Jesús, de Jesucristo, levántate y anda, está declarando de que Cristo mismo tiene la autoridad y el poder para levantar a este hombre. Ya lo mencioné, pero Juan capítulo 14, versículo 13, dice que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Pero sigue diciendo, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Por eso no andamos pidiendo, es que la Biblia dice que todo lo que le pide al Padre, ahorita yo quiero una colección de, no sé, de carros último modelo. Y yo pregunto, ¿en qué glorifica el Padre al Hijo en eso? Así que en el nombre de Jesús no se usa como una expresión religiosa más, sino una forma para demostrar nuestra dependencia de Él. En tercer, el milagro, ¿qué pasó con el milagro? El milagro fue instantáneo. Versículo 7. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó y al momento, o sea, al instante, se le afirmaron los pies y los tobillos. La fuerza no provenía de Pedro, sino de Cristo. Dios solamente usó las manos de Pedro para obrar su poder al levantarlo. Hoy Dios puede usar nuestras manos en el sentido de usarnos como medio para traer bendición a aquellos que están sufriendo, que están caídos, que han perdido la esperanza. Aquellos que están pasando por alguna necesidad y nos podemos acercar a ellos, a darles una palabra de ánimo. Dios nos puede usar. Pero fue al instante. Qué interesante. Pues como ya lo mencioné, cuando usted deja de usar algunos músculos, o sea, cuando yo recuerdo, vos a lo mejor esta ilustración, yo recuerdo cuando mi esposa se rompió el fémur, que tuvieron que operarla y al día siguiente uno puede esperar de que le van a echar unos 3, 4 días o una semana de break, ¿no? Para que descanse, ¿no? Al día siguiente llegaron los terapeutas, ¿no? Tiene que caminar, ¿pero por qué? ¿Por qué tiene que caminar? Porque si usted no usa los músculos, ¿qué va a pasar con ellos? Se empiezan a atrofiar. Ahora imagínense 40 años sin usar esos músculos. Ni siquiera podría ser lo que hacen, no sé, los que han visto los nacimientos de los animales esos que se paran y está el cabrito así, hasta que agarra fuerza para caminar. Ni siquiera podía hacer eso. Pero dice que cuando lo tomó de la mano, después de 40 años sin usar esos músculos, dice que al instante fue sanado. Fue completo, fue perfecto, fue sin demora, no fue un proceso. A otros Jesús sí los sanó así, le dijo, bueno, vaya y lávese. No, a este fue en el acto. Yo me atrevería a decir que fue una nueva creación, ahí le construyó las piernas en el acto. Y lo cuarto que puedo decir del milagro es que fue completo. Versículo 8.
Y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Recuerde el detalle que nos dio. Él tenía ese problema de nacimiento. Y todos los que hemos tenido hijos sabemos que los hijos no nacen caminando. Es un proceso. Y no, aquí fue el instante. Yo cuando estuve allá, que llevaban a mi esposa a las terapias, a mí me costó un poquitico estar allí en ese lugar. Porque me tocó ver personas aprendiendo a caminar. Que sabían que caminaba y que tenían que aprender a caminar. Y a mí eso, yo no soy muy cosa, pero a mí me impactó eso. Y dije, yo nunca quisiera trabajar en un lugar aquí estos. Y hasta hoy admiro a las personas que trabajan en ese tipo de cosas, porque yo no sería capaz. Aquí no empezó Pedro, a ver, un solito, un pasito. No. Usted no ha visto en la televisión, a ver, ahora de un pasito y la gente empieza ahí. El show que vemos en la televisión. No. Dice que aquí al instante estaba ¿qué? Saltando, se puso en pie, anduvo y entró al templo y alababa a Dios. Su sanidad fue perfecta y su reacción natural a eso, ¿cuál fue? Adorar a Dios. Los milagros del Señor son soberanos, son sobrenaturales, son inmediatos y son completos. Este hombre pidió ayuda para su cuerpo y sí, recibió ayuda para su cuerpo, pero no solo eso, Dios sanó su alma. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto del sermón, que es la secuela del milagro. O sea, ¿qué fue lo que pasó después del milagro? ¿Qué fue lo que pasó después de que Dios obró en su vida? Y lo primero que vemos en él es el gozo del hombre sano. Miren lo que dice el versículo 8 una vez más. Nos describe a un hombre saltando, un hombre que se puso en pie, un hombre que caminó, un hombre que entró con ellos es quien, Pedro y Juan, al templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y otra cosa que nos dice el pasaje, versículo 9, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Ahora imagínense la escena por un momento, amado. Este hombre que pasó alrededor de 40 años sin poder caminar, que su vida transcurría de madrugar en la mañana al templo a sentarse ahí todo el santo día hasta la noche que lo llevaban ahí, que se lo llevaban pidiendo limosna, no sabía nada más que hacer. Yo creo que era conocido, todos lo conocían, el texto lo dice. Pero ahora lo ven por primera vez sobre sus pies, con piernas fuertes, y lo ven saltando. ¿Cómo este hombre podía contenerse? ¿Cuántas veces no imaginó ese hombre, soñó, y si yo pudiera, aunque sea con un bastón, caminar? Aunque sea con muletas pudiera caminar. ¿Quién sabe cuántas veces lo soñó? Por eso digo yo que entró al templo andando, saltando y alabando a Dios. En medio de un ambiente solemne de oración, entra este hombre gritando de alegría por lo que está pasando. Ahora, yo creo que hay algo que debe llamarnos la atención. Antes de salir corriendo a buscar a su familia, a sus amigos, para contarles lo que había ocurrido, lo primero que hace es entrar al templo a alabar a Dios. Wow. Ahora, y si eso le sorprende, déjeme decir algo más.
tampoco se detuvo a preocuparse por el dinero que había recogido hasta ese momento. Ya eran las 3 de la tarde y él madrugaba, o sea que ya tenía unas 6 horas recogiendo dinero. Y estaba en el templo, había mucha gente, o sea, dinerito tenía. Pero tampoco se preocupó por ello, porque eso no importaba. Había recibido algo muchísimo mejor, era la sanidad física y la sanidad de su alma. Merecía toda la gloria al Señor. Su gozo se convirtió en adoración. No exaltó a Pedro, no exaltó a Juan, no se exaltó a sí mismo. Toda la gloria era para Dios. Hermano, esa es la verdadera adoración. Un corazón agradecido a Dios, que reconoce a Dios y que no pide permiso a nadie para adorarle. Recibo una bendición de Dios y no tengo que poner allá a publicarla en todo lado. No, primero alaba a Dios. El resto se enterarán después. Hermano, ¿qué aplicación tiene eso para nosotros hoy? Porque tiene que haber una aplicación. Sí, tú y yo, los que estamos hoy en Cristo, estábamos incapacitados. La Escritura dice que estábamos ¿cómo? Muertos. ¿En qué? En delitos y pecados. Es decir, no podíamos caminar con Dios, no podíamos caminar hacia Dios y no podíamos hacer nada de lo que Dios pedía de nosotros. Pero Dios, por pura gracia y por pura misericordia, un día te llamó a ti, un día me llamó a mí a la vida. En cierto sentido también te dijo a ti y me dijo a mí lo mismo que le dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Lo mismo que le dijo a este hombre: levántate y anda. Camina para mi gloria. La pregunta es: ¿estamos caminando para su gloria? La pregunta es: ¿estamos viviendo para adorarle a Él por lo que Él hizo en nosotros? A nosotros no se nos puede olvidar. No se nos puede olvidar que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. No se nos puede olvidar que todos, absolutamente todos hemos pecado, desde el más menorcito hasta el más adulto. Todos hemos pecado. Y su gracia un día puso su mirada en nosotros y nos dijo: mírame, levántate y anda. Hermano, cuando comprendemos la grandeza de la salvación que hemos recibido, el gozo debe brotar naturalmente en nuestro corazón. Quizás Dios usó tu problema matrimonial, quizás Dios usó tu crisis matrimonial, quizás Dios usó la enfermedad de un familiar tuyo. Yo no sé qué habrá usado Dios para llamar tu atención, pero te levantó a la salvación. Debes vivir con un corazón que brota alegría y gozo para Él constantemente. Quizás estabas buscando unas palabras de aliento por la dificultad que estabas pasando. Y guess what, dirían en inglés: encontraste salvación, algo mucho mejor. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no reunirse con su pueblo para adorarle, para bendecirle por lo que Él ha hecho? Pensar en nuestra salvación es suficiente motivo para vivir en constante adoración a nuestro Dios. Solo pensar en nuestra salvación. Lo segundo que miramos aquí en los frutos o la secuela del milagro es el testimonio que produjo este milagro. No solo hubo transformación en la vida de este hombre sanado, sino que también una reacción clara en el pueblo que presenció lo ocurrido. Dice el versículo 9 del capítulo 3: y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Porque lo más seguro es que los que estaban ahí cuando estaban entrando se dieron cuenta y dijeron: ¿what? Luego cuando el tipo entró allá, pues también todo el mundo allá. Y entonces la gente dijo, pues como somos bien comunicativos: ole, ya viste, al vecino ya camina. No sé cómo se haya llamado, pongámosle, no sé, ¿cómo le ponemos?
Pancracio, ahí está. Oh, le viste que Pancracio ya camina. ¿Cómo que Pancracio? Pues sí, venga, mire que Pancracio ya camina. Es más, está saltando ahí en el templo. La gente, el texto dice que lo reconocían. Ya no lo veían que lo cargaban, ya no veían que se arrastraba. Fue algo impresionante. Mire lo que dice el versículo 10, porque el texto continúa diciendo, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. La reacción del pueblo fue de profundo asombro, impactados, maravillados, sin palabras. Estaban atónitos, o sea, era tanto la sorpresa. Pero yo tengo que agregar algo aquí. Hermanos, el asombro por sí solo no es suficiente para salvar a nadie. Estaban impresionadas, sí. Pero el milagro por sí solo no produce salvación en sus corazones. A veces se pone mucho énfasis en las cosas sobrenaturales, milagros, y mucha gente promociona eso. Eso no salva a nadie. Eso produce un asombro y ya. Es más adelante los líderes religiosos en el capítulo 4, versículo 16, que estudiaremos más adelante, tuvieron que admitir lo evidente. Dicen, señales manifiestas ha sido hecha por ellos, no lo podemos negar. Sí, la señal estaba ahí. El milagro fue maravilloso, una sanidad física. Pero esta era una señal que apuntaba a una realidad mayor. El comportamiento de este hombre mostraba que las promesas del Mesías se habían acercado. El comportamiento de este hombre de acercarse a adorar a Dios estaba evidenciando de que este hombre realmente había encontrado no solo sanidad, sino salvación. Hay un ejemplo muy práctico en la Escritura, y es cuando el Señor sana a los 10 leprosos. ¿Cierto? ¿Cuántos regresaron? ¿Cuántos fueron salvos? ¿Cuántos fueron salvos? ¿Cuántos fueron sanados? ¿Cuántos fueron salvos? ¿Cuántos fueron sanados? ¿Cuántos fueron salvos? El que regresó, Jesús le dijo, wow. Y no solo recibió sanidad física, sanidad espiritual, vida espiritual. Aquí encontramos lo mismo, este cojo brincando y saltando, adorando el nombre de Dios, glorificando el nombre de Dios, era una expresión de que realmente había encontrado salvación. Quizás un cumplimiento de la profecía de Isaías 35, versículo 6, cuando dice entonces el cojo saltará como un ciervo. Ahora esa profecía se ve cumplida en este hombre, alabando el nombre del Señor, confirmando que el Mesías realmente había venido. Versículo 11, que estudiaremos la semana pasada, pero lo voy a usar como conclusión. Y todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Este era un lugar amplio que era rodeado por columnas, donde en otras ocasiones el mismo Señor Jesucristo enseñó. Ahora una vez más la multitud se congrega allí, mirando con asombro lo que acaba de suceder, ¿no? Como cuando hay un accidente y todos están ahí o todos pasan, y entonces se arma el tráfico porque en vez de pasar todos estamos pasando así. Todos estamos pasando, digo, ¿sí? ¿Es así?
Y hoy decimos grave, 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 grave. Para poder luego mirar bien o para luego publicar en las redes sociales, todo lo que sea. La gente, tenemos esa situación, nos amontonamos a mirar qué es lo que está pasando. Pero ese milagro no estaba allí destinado para salvar a la gente por sí mismo. Más bien creo que el milagro abrió la oportunidad o abrió la puerta, si me permite llamarlo de esa manera, para algo más importante, y es que la proclamación del Evangelio de Dios. Es el cuarto punto, el sermón. No lo vamos a estudiar hoy, lo estudiaremos la próxima semana, pero abrió la oportunidad para el sermón. Pedro una vez más entendió que este era el momento propicio para anunciar a Cristo. ¿Por qué predicó? Porque al final, hermanos, le hemos dicho hasta el cansancio, lo que transforma el corazón no es el asombro por un milagro, sino la fe en el Señor Jesús. Eso es lo que transforma. Es más, en el sermón que va a predicar el apóstol, él lo explica. Si usted va un momento conmigo al versículo 16, tómelo como introductorio a nuestro próximo sermón. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Este hombre fue sanado por la fe en el nombre de Jesús, no por mérito humano, sino por confiar en Cristo. Esto nos deja una enseñanza muy importante a usted y a mí. Muchas personas pueden sorprenderse por lo que dice la Biblia, muchos pueden maravillarse por los relatos maravillosos que contamos, admirarse por las obras de Dios, pero ese asombro por sí solo no los salvará. Necesitan escuchar el Evangelio de Jesucristo. Yo por eso siempre le he dicho a ustedes, si en algún momento usted a algún lado llega a una congregación y saben que usted es cristiano, hermano, venga, cuente su testimonio. Usted no cuente su testimonio, usted predique a Cristo. Su testimonio no va a salvar a nadie. Su testimonio no va a salvar a nadie. Lo que salva es Cristo, la predicación del Evangelio. Yo te pregunto a ti, estimado amigo, que estás sin Cristo, niño, joven, adulto, ¿qué hacemos con lo que escuchamos? ¿Nos quedamos simplemente sorprendidos, admirados por lo que Dios ha hecho? ¿O respondemos con fe en Cristo? Estimado amigo que estás en Cristo, así como este hombre recibió sanidad por confiar en el nombre de Jesús, todo aquel que confía en Jesucristo como Señor recibe perdón de pecados y recibe vida eterna. Puede ser que no seas sanado de tu enfermedad física. Puede ser que hasta muera de esa enfermedad física. Pero si has encontrado salvación y vida eterna, Jesucristo dice, vivirás para siempre. El que cree en mí, aunque muera, tiene vida eterna. Y esa siempre será una razón suficiente para alabar a Dios por su gracia y por su misericordia, por la salvación que hemos recibido. Y tú que estás en Cristo, que ya estás en Cristo, que ya has sido salvo, ¿cómo estás adorando a Dios? Ahorita no estoy diciendo que empieces a brincar y a saltar, no estoy diciendo eso. ¿Cómo lo estás adorando? ¿Lo estás realmente adorando en espíritu y en verdad?
o se ha convertido para ti la oración, el congregarse, la rutina dominical. Vamos a orar. Ponga sobre sus pies. Padre, te queremos dar gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, en esta mañana aquí solamente hay dos grupos: aquellos que ya han creído en ti y aquellos que todavía no han creído en ti. Señor, yo oro por aquellos que no han creído en ti para que hoy, si quizás están buscando una solución a algún problema físico que están pasando, matrimonial o emocional que están pasando, puedan encontrar más que una solución a eso, puedan encontrar en ti vida, salvación. Yo oro para que esas personas puedan entender que necesitan un Salvador, que tu Espíritu Santo los convenza de su pecado y puedan venir a ti en fe y en arrepentimiento. Encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, pero también oro por aquellos que ya han creído en ti. Señor, para que este milagro que encontramos del cojo le recuerde de dónde nos sacaste y que nos pueda llevar a examinar cómo te estamos adorando, con alegría, con gozo, de manera constante, o si simplemente lo hacemos de vez en cuando. Padre, tu palabra ha sido predicada. Fortalece la fe de aquellos que están en ti. Salva a aquellos que todavía no han creído en ti. Señor, que hoy pueda haber fiesta en los cielos porque un pecador se ha arrepentido. Padre, permite que tu palabra pueda dar frutos. Que de la misma manera como la multitud vio a este hombre diferente en su estilo de vida, Señor, aquellos que nos conocen puedan ver en nosotros una vida diferente. Que nuestra vida diferente pueda abrir la oportunidad para que el Evangelio sea predicado. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén.